Hola, hola, saludos a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde se encuentren. Hoy tenemos un estudio muy especial. Tengo que anunciar ya desde el principio. Este es un estudio en el cual, si empiezas, tienes que acabarlo. No digo que lo tengas que acabar hoy, uh, pero, pero puedes revisarlo nuevamente en el vídeo de YouTube. Lo puedes revisar nuevamente. Puedes tomar notas. Te animo a que tomes notas. Y hablando de notas, quiero dar las gracias a Ricardo y a Débora porque han puesto en PDF bastantes estudios para que puedan ser descargados libremente. Si van, por ejemplo, de vuelta al estudio de la mujer de Lot o, o el estudio de la hermenéutica o incluso los webinarios de Apocalipsis, verán ahora que están en uno de los comentarios, el primer comentario de arriba, tienen para descargar el enlace y tener el estudio en papel. Lo pueden imprimir y esto es gracias a Ricardo y a Débora, que lo han hecho por todos nosotros. Y digo literalmente por todos nosotros, porque yo no tengo esos estudios escritos. No los tengo escritos. Entonces yo no los puedo compartir porque no están escritos. Yo tengo un montón de garabatos y de señales y con rotulador en la Biblia, pero el estudio en sí en un formato claro y nítido y bien presentado no lo tengo. Así que espero que también este estudio, llegado el tiempo, cuando ellos pueda ser disponible también en PDF y lo pondremos en el comentario número 1, una vez que esté listo, en el comentario número 1, aquí en YouTube, en el enlace de este vídeo. Ok. Eso es lo primero, agradecerles a ellos y deciros que tenéis que acabar hasta el final este estudio. Okay. Porque hay demasiadas cosas en este estudio como para perderlo. Espero que podamos recibir un banquete con este estudio, en el estudio de hoy. Voy a compartir pantalla, dejarme compartir pantalla. Ok, genial. ¿Recuerdas a Khan y a su familia? A Khan y su familia. Wow, es el que cogió una capa babilónica, cogió plata, cogió oro de Jericó y fue apedreado, quemado y enterrado sobre un montón de piedras, pero no solo él, sino que sus hijos, sus hijas, sus corderos, sus animales y todo lo que poseía. ¿Ok? Y de esta manera la ira de Dios fue satisfecha. Wow. Lo primero que tenemos que empezar es con una oración, porque esta historia, hasta en el cristiano más amoroso, le chirría. Porque el cristiano más amoroso ha llegado a ser tan amoroso porque ha contemplado un Dios amoroso. ¿Me entendéis lo que quiero decir? El cristiano amoroso ha llegado a ser amoroso porque está contemplando en su mente un Dios amoroso. Nos dice bastante de aquellos cristianos con el hocico retorcido. ¿Qué Dios están ellos contemplando? ¿Ok? Entonces, el cristiano amoroso, hasta esta historia, como que hay gente que me dice, uy, es que me cuesta, hay algunas cosas que me cuesta leerlas, porque no me encajan con otras cosas que he descubierto de mi Dios, con lo misericordioso que ha sido para conmigo, etcétera, y no me encajan. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar con una pequeña oración y espero que este estudio no se haga tan largo como el de la mujer de Lot. Para aquellos que no la hayan visto, les animo, a pesar de la longitud del estudio, que también vean la mujer, ¿recuerdas? La mujer de Lot, que es el estudio anterior. Comencemos con una oración. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias, Señor, por la exacta manifestación de tu gloria. Y gracias, Señor, porque a través de Cristo podemos ir y mirar toda la Biblia, desde el Nuevo hasta el Antiguo Testamento, y poder ver
esa manifestación de tu amor, incluso en la historia de Acán. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, antes que nada, me gustaría recomendar un inciso. Si van a la lista de reproducciones y van hacia abajo, muestran todas las listas de reproducciones. Hay como 700 y pico diferentes programas. Van a ver una en violeta o en morado que pone incisos. Lo tengo ahí redondeado en pantalla. Y en incisos me gustaría, si no lo han visto todavía, que vieran el inciso, son 21 minutos, de Ananías con Zafira, su mujer. Ananías con Zafira, su mujer, que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 5. Y tenemos también ese estudio ya hecho, porque ¿qué pasó con ellos? Si ellos están en el Nuevo Testamento, ¿qué pasó con ellos? Si no lo han visto, una vez que acaben con este estudio, les recomiendo que vean Ananías con Zafira, su mujer. Otra de esas historias que rechina si no lo entendemos bien y si no lo filtramos por Cristo, rechina en la mente de muchos. Ok. Habiendo dicho esto, déjenme compartir con ustedes primeramente. Vamos a estudiar a Kant, por supuesto, pero para ello necesito explicarles un número de cosas. Primero, uno de las secciones en la Biblia que para mí revolucionó mi estudio de las Escrituras. Esto es en la mañana de la resurrección, cuando Jesús ya ha resucitado, el domingo de resurrección. En Lucas 24 dice lo siguiente. Pongo ahí Lucas con K. En realidad lo que he hecho ha sido copiar y poner de mi programa de computación y está los nombres en inglés, así que perdón por ello. Y solo me da las primeras 3 letras. Lucas 24:13 dice, he aquí que aquel mismo día, dos de los discípulos, iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. La muerte de Cristo principalmente, evidentemente. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Este es el Jesús resucitado. Pero sus ojos estaban, ¿cómo? Sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y crucificaron. Los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo, vinieron diciendo que también había visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho. Pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? ¿Qué cosas? Entre otras, que los gobernantes y los sacerdotes lo crucificaran y lo condenaran a muerte.
no era necesario si está escrito en los profetas, si está escrito si ya está escrito. Y dice que comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Jesús les quitó el velo y les llevó a todas las escrituras y les explicó todas las cosas referente a él en relación a qué? A todo lo que Cristo tendría que padecer y que iba a ser entregado por los gobernantes y por los sacerdotes. Y evidentemente también de la resurrección. Y les mostró eso desde Génesis en adelante. Ok. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. La crucifixión es pena capital. Es la ejecución de pena capital de los romanos. Los egipcios tenían la lapidación. Como vemos ahí en la imagen, en la lapidación, primero había uno o dos personas que cogían la primera y la segunda piedra. Eran los más responsables. Eran los responsables de ello. ¿Ok? El primero y luego el segundo. Y después de las dos primeras piedras, la primera primero y luego la segunda, se tiraba el resto. Hasta que la persona fuera matada por piedras, luego quemada y después de quemada, enterrada con una montaña de piedras. ¿Ok? Esto era la lapidación. La primera piedra, la segunda piedra y después todo el resto. Ahora, vamos a ver de qué manera Jesús nos muestra la lapidación. Porque nosotros tenemos que encontrar a través de Jesús el modelo exacto de lapidación. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que Mateo 17 nos dice que cuando Moisés aparece al lado de Jesús y Elías aparece al lado de Jesús y Pedro quiere hacer 3 tabernáculos, uno para Jesús, uno para Elías y uno para Moisés, la voz del cielo dice escucharle a él, hablando de Jesús, escucharle a él, refiriéndose a Jesús. Entonces, vamos a escuchar a Jesús, de qué manera Jesús negocia o interpreta o manifiesta la lapidación. Y de ahí, luego, una vez cogiendo a Jesús y el modelo exacto, vamos al Antiguo Testamento y comparamos o iluminamos las áreas en el Antiguo Testamento con la luz de Cristo. No vamos al Antiguo Testamento sin la luz, vamos al Antiguo Testamento primero cogiendo la luz, porque vamos a entrar a una habitación oscura como el Antiguo Testamento es si le quitas a Cristo. Entonces vamos a coger la luz al Antiguo Testamento. Vamos a ver. Al final del capítulo 7 del libro de Juan y al principio del capítulo 8 tenemos una historia. Y en esa historia una mujer ha sido cogida en fornicación o en adulterio. Y es cogida por los líderes y es llevada enfrente de Jesús y tirada a los pies de Jesús. Y la pregunta es hecha. Moisés dice que a ella cogida en adulterio ha de ser condenada a pena capital. Pena capital, en este caso, apedreamiento o lapidamiento. Y luego le preguntan a Jesús, ¿y tú qué dices? Bueno, ¿qué nos dice Dios? Escucharle a él. Entre Moisés y Elías, escuchar a Cristo. Entonces, ¿qué dice Cristo? Fijaros lo que dice Cristo. Cristo se arrodilla al lado de la mujer y con su dedo escribe en la arena. Quiero que entiendan que Jesús escribe en la arena. La gente dice, es la segunda vez que Dios escribe con su dedo, porque la primera vez que escribe es en piedra. Sí, pero la segunda en arena. ¿Sabe de dónde sale la arena?
de una piedra hecha polvo. La arena viene de una piedra pulverizada. Quiero que entiendan lo siguiente, porque Jesús escribe en la arena. Jesús no está escribiendo en una roca, Jesús está escribiendo en una arena que es una piedra pulverizada. Y de repente, a saber lo que escribió, porque todos empezaron a mirarla. Y Jesús levanta la vista y dice, el que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Se tiraba la primera piedra, luego la segunda piedra, y después de que el primero y el segundo lo tiraban, luego todos iban tirándolo. El que esté libre de pecado, el que no tenga pecado, que tire la primera. ¿Cuántos estaban libres de pecado de los que estaban alrededor? Ninguno. Absolutamente ninguno, excepto ¿quién? Excepto Cristo. Excepto Cristo es el único que no tenía pecado. Y cuando la mujer mira para atrás ya esperando que alguien le iba a dar con la primera piedra y luego con la segunda piedra, se da cuenta que no hay nadie y Jesús le pregunta, ¿dónde están tus acusadores? Aquellos que te condenan, y dicen, no hay nadie, Señor. Y Jesús dice, tampoco yo te condeno. Levántate y no peques más. Porque como vayas a pecar más con la misma tipo de pecado que estás pecando, en uno de estos días te van a coger y yo no voy a estar aquí paseando por la calle. Y te van a matar, porque ellos no han cambiado en su manera de pensar. Jesús va y dice, yo tampoco te condeno. Espera un momentito. ¿Cómo es posible que Jesús vaya en contra de Moisés cuando Jesús mismo dice que él no ha venido a destruir la ley, sino a cumplirla? Ok. Para cumplir la ley, ¿qué tiene que pasar con la mujer? Pena capital. Bueno, pues si Jesús ha venido no a cambiarla, no a anularla, no a anular la ley, sino a cumplirla, ¿sobre quién va a caer la pena capital? Sobre Cristo. Porque la ley, Cristo no vino a cambiarla, vino a que se cumpliera en él. Y la ley no tiene misericordia. La ley no tiene misericordia. Fijaros. Cuando nosotros vemos a la ley, la vemos, esta imagen la representa mucha gente. En el Antiguo Testamento tenemos el arca del pacto. Y este arca del pacto estaba en el lugar santísimo. Había dos compartimentos, el lugar santo y el lugar santísimo. Y cuando se nos explica así. Tú entras en el lugar santísimo y ves ahí el arca del pacto, los dos querubines y la ley. ¿Qué es lo que te enfrentas cuando entras en el lugar santísimo? La ley. Ok, esa imagen es falsa. Y os voy a decir por qué es falsa. O sea, estamos diciendo que nosotros entramos en el lugar santísimo y encontramos las dos piedras de la ley, las dos piedras de la ley. Pero es falso. ¿Por qué? Porque cuando tú entras en el lugar santísimo, lo que tú te encuentras es esto. No hay un agujero en el arca, amigos. Tú no ves la ley. Tú no la ves. Tú entras en el lugar santísimo, tú no ves la ley. La ley está sellada dentro de un arca. ¿Alguno de vosotros sabe cómo se llama el asiento o la tapa de esa arca? La gente dice, bueno, es el trono de Dios. Sí, sí, sí. El asiento, ¿cómo se llama el asiento? Bueno, es el asiento de la expiación. Bueno, pues nos hemos quedado igual, porque cuando hablamos de la expiación necesitamos un diccionario para ver qué significa eso. ¿Qué es el asiento de la expiación? En inglés le llama the mercy seat. En español, el asiento de la misericordia. Ay, espera.
que la ley está ahí dentro, pero por encima de la ley, ¿qué está? El asiento de la misericordia. Ahora, fijaros lo siguiente. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, 2 Corintios 3, y si el ministerio de ¿qué? Ministerio de muerte, grabado ¿dónde? ¿En letras de qué? En letras de piedras, fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, que se desvanecía. ¿Cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, ¿el ministerio de qué? Ministerio de muerte, grabado en piedras, ministerio de condenación, tiene gloria, mucho más en abundancia, en gloria, el ministerio de justicia, y acaba Pablo en su razonamiento, siguiendo su razonamiento, pasa al capítulo 4 y dice, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido ¿qué? Misericordia, no desfallecemos. Ok, quiero que vean lo siguiente. En la lapidación se lapidaba primero con una piedra, luego con la segunda piedra y luego el resto de piedras. La lapidación requería una primera piedra y una segunda piedra. Y después todas las piedras. ¿Saben por qué? Porque la ley no tiene misericordia. Y si has pecado, el ministerio de piedra es ministerio de muerte y condenación. Ese es el ministerio de piedra. Es muerte y condenación para contigo. Ahora fíjate. Vamos a ir a Josué, capítulo 7. Espero que lo tengan ahí. Esto no lo tengo en pantalla, porque vamos a leer el capítulo. ¿Ok? Josué, capítulo 7. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación, un pecado, en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabí, hijo de Zerá, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ok, quiero que primeramente vean lo siguiente. En el primer versículo nos dice lo siguiente, que la ira de Jehová se encendió contra todos los hijos de Israel. El principio del versículo nos dice, los hijos de Israel cometieron pecado, prevaricación en cuanto al anatema. ¿Cuántos? Los hijos. Y luego nos habla de Acán. Dice, no, pero es que es Acán. Acán lo hizo y como Acán lo hizo, le cayó a todo el mundo. Espera. Porque la Biblia nos dice que el pecado del hijo no será puesto sobre el padre y el pecado del padre no será puesto sobre el hijo. No deberá el hijo pagar por el pecado del padre y no deberá el padre pagar por el pecado del hijo. ¿Cómo entonces todo Israel va a pagar por el pecado de Acán? Los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema por Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabí, hijo de Zerá, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba en Bet-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Ahí. ¿Quién les mandó a Ahí? Josué. Josué les manda. Y volviendo a Josué le dijeron los que reconocieron la tierra, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán ahí.
no fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Recordar que acaban de aniquilar a todos en Jericó, la fortaleza más grande de esa zona, y ahora van ahí. Ahí es una pequeña población. Josué les manda. Cuando regresan de inspeccionar, dicen, no te preocupes, 2.000, 3.000, fácil. Fácil. Ok. Y subieron allá del pueblo con como 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de ahí. O sea que Josué les manda, ellos regresan y le dicen, es una población pequeñita, si nosotros, si acabamos de liquidar a Jericó, manda 2.000, 3.000 hombres, suficiente. Josué manda 2.000, 3.000 hombres y resulta que empiezan a huir de ellos, de ahí, y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua y el pueblo se quedó alucinando diciendo, wow, ¿qué ha pasado? O sea, que hemos podido conquistar Jericó y ahora una población pequeñita, hemos salido corriendo y 30 y pico personas se han muerto. Mi primera pregunta es lo siguiente, ¿a quién pregunta Josué? ¿A quién le ha preguntado Josué, debemos ahora ir hacia ahí? No le ha preguntado a Dios. ¿Por qué manda Josué 3.000? ¿A quién le ha preguntado? ¿A Dios o a hombre? A hombre. El hombre le ha dicho a Josué, manda 3.000 suficiente, nosotros somos suficientes con 3.000, nos vale. Espera un momento, ¿a quién ha preguntado Josué para el siguiente paso? Esta decisión de ir a donde ahí, que 30 familias han perdido a sus padres, a sus hermanos, a sus esposos, a sus hijos. Esta decisión de ir con 3.000, ¿quién la ha tomado? ¿Dónde pone en el texto que Dios les dijo que hicieran eso? En ningún momento. La fe del pueblo se derrumba y la fe del pueblo se derrumba. Fijaros que Josué rompe sus vestidos. El líder Josué rompe sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ay Señor Jehová, ahora habla así, ahora sí le está hablando a Dios. Cuando mandó a 3.000 no habló con nadie. Siguió consejo de hombre. Ahora sí, ahora que ya tiene que presentarse delante de 30 y tantas familias y decirle que tu esposo, tu hijo, tu hermano ha fallecido, ahora sí dice, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán? Le está pidiendo a Dios ahora explicaciones. ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Que suena muy mucho a aquellos que salieron de Egipto y en el desierto cuando empezaron a tener hambre empezaron diciendo hubiese sido mejor que nos quedáramos en Egipto. ¿Suena o no parecido? Suena igual. Hubiese sido mejor que nos hubieras dejado en el otro lado. Le está pidiendo ahora, le está echando culpas a Dios. No le preguntó y ahora encima la culpa la tiene Dios. Espera, pero es que este es Joshua. Ya, que este es Josué, sí. Y no le preguntó. Y ahora le está pidiendo explicaciones. Y ahora, hasta cierto punto, cuando le dices hubiese sido mejor que nos dejaras en el otro lado, le está encima culpando a Dios. ¡Ay, Señor! Fíjate que es ay, pero cuando fueron en ay, no preguntó a nadie. Este ay no tiene H. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos.
porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú y tu gran nombre? Ay, 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 ay. El justo Josué, que no pregunta a nadie, que manda 3.000 hombres a una pequeña población, que 30 y tantas familias se quedan sin esos hombres, le estás pidiendo explicaciones a Dios, a quien no preguntó, y encima le está tentando al Señor como que Dios tiene que guardar su propia reputación y le está diciendo, guarda tu propia reputación. Tú vas a quedar mal y yo voy a quedar muy mal. Y Jehová dijo a Josué, levántate, porque te postras así sobre tu rostro. Israel ha pecado. ¿Quién ha pecado? Israel. Israel entero ha pecado. Cuando habla de Israel, ¿a quién se refiere? Se refiere a Acán, por supuesto, y a Israel, y a Josué, y a los sacerdotes, y a todos. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto. Han quebrantado mi pacto. ¿Ustedes saben que Josué es de la tribu de Efraín? La tribu de Efraín no es la tribu de los levitas sacerdotales. ¿Saben que la tribu de Efraín no tiene derecho a ponerse enfrente del arca del pacto? ¿Saben que Josué se puso enfrente del arca del pacto? Es el versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca. Él es de Efraín, no de Leví. Israel, versículo 11. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado, ha habido otras cosas, pero y también han tomado, plural, del anatema. Y hasta han hurtado, plural, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Todo esto es plural. No uno, sino muchos. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. ¿Qué tenían que destruir? El anatema. El anatema es el objeto. El objeto que había, que era adoración de Jericó a sus ídolos. Lo que tenían que destruir era el anatema. Ahora fijaros, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus y la tribu de Jehová y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Espera. ¿De dónde ha sacado eso Josué? Lo que había que quemar era el anatema. Ahora es el que sea sorprendido con el anatema va a ser quemado. No el anatema solamente, sino el que sea sorprendido. ¿De dónde lo ha sacado? Él y todo lo que tiene. ¿De dónde está sacando eso? ¿De dónde se ha inventado esto, Josué? Por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová, y tú no, Josué. Y tú no, cuando mandaste a 3.000 hombres a una población sin consultar si tenías que ir o no. Y ha cometido maldad en Israel. Esto se llama el chivo expiatorio, la cabeza de turco, porque en todo momento Dios está hablando en plural, pero ahora Josué está hablando en singular a esa persona.
Y haciendo Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus. Y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acerca a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Zerá. Y haciendo luego acerca de la familia de los de Zerá, por los varones fue tomado Zabid. Hizo acerca su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabid, hijo de Zerá, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió diciendo, esto es lo que Acán dice: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Ahí va. Que acaba de confesar, que acaba de decir que él ha pecado y lo ha hecho así y así y así. Sí. ¿Qué dice el hombre? ¿Qué dice el hombre con ganas de un chivo expiatorio? Eso no es suficiente ya. Muy tarde. Eso es muy tarde. Quiero que empiecen a pensar, porque esto es exactamente lo mismo que cuando una persona comete un crimen y delante del juez confiesa, la familia no está satisfecha. Hay un vídeo tremendo en el internet de una chica, no sé exactamente de qué manera, no sé si fue a través de un accidente de tráfico, no sé exactamente cómo, pero mató a un hombre. Y en el vídeo en el internet aparece el hermano de ese hombre. Y no sé si la chica, no sé exactamente el crimen, no sé si la chica estaba igual borracha y conduciendo o lo que sea. Evidentemente había un crimen con posible penalización de cárcel. Y el hermano de esta chica, es increíble, el hermano de esta chica dice, yo estoy hablando aquí no como representación de mi familia, sino como representación de mí mismo. Yo te perdono. Y la chica ni siquiera había pedido perdón. Ese chico dice, yo te perdono. Te digo la verdad. Yo sé que hay aquí un señor que es un juez, pero si yo fuera por mí, no quiero ni que vayas a la cárcel. Y luego le mira al juez y le dice, ¿le puedo dar un abrazo? Por favor, me deja darle un abrazo. Y este joven se levanta y se va donde esta chica, y esta chica está rota a llorar, rota a llorar. Cuando este joven humano que ha perdido a su hermano por una negligencia, un crimen, una negligencia de esa chica, un error de esa chica, ha perdido a su hermano, este chico dice, te perdono, y si yo fuera el juez, no quiero ni que... Yo te quiero lo mejor para ti, quiero que Dios te siga bendiciendo, que te bendiga, que te tal, y no quiero que vayas a la cárcel. Pero de una u otra manera se nos ha metido aquí en la mente que Dios tiene más ley que misericordia, y se nos olvida que hay un capítulo en Juan 8 que nos está explicando que el que está libre de pecado tire la primera piedra, y aquí Dios nos ha dicho que todo Israel ha pecado. Quiero que entiendan lo siguiente: si todo Israel ha pecado, lo que vamos ahora a leer aquí es ilegal. Si todo Israel ha pecado y el primero que tiene que tirar la primera piedra y el segunda piedra tiene que ser sin pecado, ¿cuántos de Israel podían tirar esa piedra? ¿Cuántos eran mejor que Acán? Versículo 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, y 200 siglos de plata y un lingote de oro, de peso de 50 siglos, la cual codicié y tomé. Y he aquí que estaba escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero bajo de ello. Ok, quiero que entiendan lo siguiente. Coge oro,
coge plata y coge un manto porque codicia. El manto lo coge porque se veía bonito. Pero el oro y la plata, por lo que es, oro y plata. Ok. Vamos a explicar primeramente de qué manera Dios ha decretado que la tierra ha de ser conquistada. ¿Ok? En Éxodos 14:14, Dios dice lo siguiente: Dios peleará por vosotros y vosotros no tendréis que alzar los brazos. En Éxodos 23 dice: miedo será puesto en ellos antes de que vosotros lleguéis. Todo pueblo se llenará de confusión y saldrán corriendo dándote la espalda. Las avispas echarán fuera al ebeo y al cananeo y al eteo ante tus ojos. Esto no ocurrirá inmediatamente, pues la tierra quedaría desierta y los animales del campo crecerían en número. Poco a poco, hasta que te multipliques y tomes la tierra por heredad. Espera un momentito. Que el Señor les dijo que no usaran las armas, puesto que el plan de Dios era que Él iba a darles la tierra y ellos no iban a alzar sus brazos. Por cierto, dejadme deciros que todavía creo que esta promesa está por cumplirse. Esta promesa no se ha cumplido. Y uno puede decir, sí, se cumplió, si entraron allá y cogieron Israel. No, cuando tú miras los márgenes que Dios les da, Israel nunca conquistó esos márgenes. Pero cuando luego tú ves la promesa de la tierra prometida que Dios le da a Abraham, y en Romanos 4 Pablo vuelve a citar esa misma promesa, resulta que no es la tierra prometida en el estado de Israel. Es la tierra. Toda la tierra. Poco a poco. Sin levantar violencia. El Señor nos dará esta tierra por heredad. Esta promesa todavía no se ha cumplido, amigos. Esta promesa todavía no se ha cumplido, porque el Señor ha enviado su palabra para que su palabra haga lo que su palabra ha sido enviada para hacer. Y esto es lo que Dios ha dicho, que lo hará poco a poco. Como en Daniel nos dice, Daniel 2, cuando llega a una roca y esa roca va cubriendo toda la tierra y sometiendo a todos los reinos. ¿Pero de qué manera? Sin violencia. Porque bienaventurados los pacificadores, porque para ellos habrán visto a Dios. Bienaventurados los humildes, porque de ellos será herencia la tierra. Ahora fijaros. En Josué 6, el capítulo anterior, fijaros lo que dice. Y la ciudad será dedicada al anatema, ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Solo Rahab, la ramera, y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Si conocéis la historia, antes de atacar a Jericó, Josué mandó a dos mensajeros a la casa de una tal llamada Rahab, que parece que no era de vida cuestionable, tal vez una prostituta. Los acoge, ¿ok? Y por ello, Rahab y todos los de su casa vivirán. Pero en cuanto a vosotros, fijaros el versículo 18, pero en cuanto a vosotros, guardaos ciertamente de la... Esto es Josué hablando, por cierto, esto es Josué hablando, no Jehová hablando, Josué hablando. Pero en cuanto a vosotros, guardaos ciertamente de las cosas dedicadas al anatema, no sea que las codiciéis y tomando de las cosas del anatema hagáis maldito al campamento de Israel y traigáis desgracia sobre él. Fijaros el versículo 19. Mas toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y hierro están consagrados al Señor, entrarán al tesoro del Señor. Oye, ¿de dónde has sacado eso, Josué? Espera. ¿De dónde ha sacado Josué que el oro, la plata, el bronce y el hierro están consagrados al Señor? Así que los vamos a coger y los vamos a meter en la tesorería.
Pero no acaba de decir que todo es anatema. ¿Y ahora qué está sacando? ¿Qué está sacando Josué de Jericó? El oro y la plata. Oye, que la gente está escuchando. Que todo Israel está escuchando. Se caen los muros, entran en Jerusalén y con espada en mano cortan la cabeza de adultos, viejos, mujeres, mujeres embarazadas, niños, y las empuñadoras de sus espadas se vuelven empuñadoras de sangre. Y mientras todos están ahí con las empuñaduras de sangre, matando a diestro y siniestro, sea niño, bebé, mujer o viejo, Acán resulta que está cogiendo oro, plata y un manto. Pero el capítulo 7 nos dice que no pareciera que fuera solo Acán. De hecho, todo Israel sacó oro, plata, bronce y hierro. Os voy a decir una cosa. Si miramos la cantidad de sangre en la empuñadura de cada uno de los que entraron en Jericó, posiblemente el ladrón Acán era el que menos sangre tenía. Porque estaba preocupado de robar en lugar de matar. Qué curioso, que resulta que el que menos sangre tendría en la empuñadura fue el ladrón Acán. Esperar. Los hijos de Israel fueron infieles. Y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. ¿Quién les dice que tienen que entrar ahí y matar a los niños? ¿Quién les dice que tienen que sacar el oro o la plata? Que de repente Josué sí puede sacar el oro y la plata, el resto no. Y tienen que ser consagrado. Y esto es consagrado al Señor. Eso me suena al rey Saúl, que fue donde los amoritas y cogió lo bueno y lo dedicó al Señor. Cogió lo bueno que tenían ellos y lo dedicó al Señor. Ok. Josué de la tribu de Efraín rasgó sus vestidos y postró su rostro en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Josué tiene el mismo nombre que Jesús en hebreo. Podríamos decir que como líder es un tipo de Cristo, pero no es un tipo perfecto. El antitipo es Cristo, pero Josué no es un tipo perfecto. Entre otras cosas, no viene de la tribu de Judá. Viene de la tribu de Israel. Perdón, de Efraín. Es un tipo de Cristo, de la misma manera que a José era un tipo de Cristo, vendido por sus hermanos. O sea, hay aspectos en la vida de José que podemos decir, mira, hay pequeñitas cositas como de Cristo, ¿no? Vendido por sus hermanos. Lo que sus hermanos quisieron para mal acabó para bien. Es como es un tipo de Cristo. Bueno, Josué es un tipo de Cristo, pero no es exacto, no es perfecto. José tampoco es perfecto. José se casó con una egipcia y tuvo hijos. Jesús no tuvo hijos. Pero podemos decir, es un tipo de, como una especie de analogía de. Pero Josué se rasga los vestiduras. ¿Sabes quién se rasga también los vestiduras? En Mateo 26, 27. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? He aquí ahora mismo habéis oído la blasfemia. En Marcos 14 dice, entonces el sumo sacerdote rasgando sus vestidos dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Qué acaba de hacer Josué? Acaba de rasgar sus vestidos. En Juan 11 dice, pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, el mismo que se rasgó las vestiduras, profetizó que Jesús iba a morir
por la nación. ¿Qué nación? Por toda la nación judía. Pero fijaros el siguiente versículo, y no solo por la nación judía, sino también para reunir en uno, en Cristo, a los hijos de Dios que están esparcidos. Esa palabra esparcidos es diascorpizo y significa el trigo que ha sido lanzado al aire cuando sopla el viento para quitarle la cáscara, para que regrese a él sin cáscara. Esa es la palabra. Todos aquellos que han sido expuestos a la tribulación de este mundo, a los vientos de este mundo, para quitarnos las cáscaras, para que podamos ser reunidos en Cristo sin cáscara. Espera un momentito. Que Josué ha pecado, que los sacerdotes han pecado, que Israel ha pecado y que Acán ha pecado. Pero es mejor que uno muera a que toda una nación perezca. Ay, 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 ay. Mateo 27:27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al portorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte romana. Cohorte romana. Y desnudándole le pusieron encima un manto. Un manto escarlata. Ok. Y Acán respondió, versículo 20, Josué, versículo 20. Y Acán respondió a Josué y dijo, en verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Ok, tú ahora coges al Jesús que acaba de perdonar a una prostituta sin que la prostituta confiese su pecado. ¿Se han dado cuenta que la prostituta no confiesa nada? La prostituta no sabe ni qué hablar. Está tan aprensiva de que le van a golpear que no piensa en nada, solo está esperando cuando le llega el golpe. La prostituta no dice nada. La prostituta no confiesa. La prostituta no dice he pecado. La prostituta no dice absolutamente nada. Y Jesús, el único que puede tirar la piedra, ofrece misericordia. El único que puede tirar la piedra se sienta en el asiento de la misericordia por encima de la piedra. Y aquí quiero que cojas a ese que Jesús y lo traslades a Josué 7:20. Y a ese Jesús enfrente de Acán, de rodillas, tiritando de miedo, enfrente de toda la nación judía, enfrente de 2 millones de judíos, enfrente de todo el mundo ahí, quiero que veas a Acán llorando, temblando y diciendo en verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y he hecho esto y esto, y esto es lo que he hecho, este es mi pecado y esto es lo que he hecho. Pon a Jesús ahí. ¿Qué hubiese hecho Jesús? Pon al mismo Jesús de Juan 8. Al que perdona a una mujer prostituta que no ha confesado su pecado. ¿Qué hubiese hecho Jesús con Acán? Si te acabas de contestar la pregunta y diciendo Jesús no hubiese permitido que lo hubiera matado, acabas de decodificar la historia. Pero eso no es lo que pasó. Fijaros. Porque es mejor que uno perezca a que toda la nación perezca. Y eso lo dice de Jesús, el que se rasga las vestiduras. Versículo 21, cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 siglos de plata. Oye, ¿cuánto costó Cristo? El que se le puso el manto escarlata, ¿cuánto costó? 30 de plata. Y entre la mirra y el incienso, la ofrenda de oro para un bebé que venía a salvar al mundo en un pesebre.
Y una barra de oro de 50 siglos los codicié y los tomé, y he aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Y Josué envió emisarios que fueron corriendo a la tienda, y he aquí que el manto estaba escondido en su tienda con la plata debajo. Y los sacaron de la tienda, los llevaron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante del Señor. Aquí están las evidencias. Las dos piedras, el ministerio de condenación, el ministerio de muerte, no tiene misericordia. No tiene misericordia. Ok. ¿Cómo sabemos que fue Acán? Fijaros cómo ocurre esto. Es increíble. ¿Estáis listos? Vamos bien de tiempo, ¿no? Sí. Ok. Agarraros los cinturones. ¿Estáis listos? Agarraros, por favor, presten atención. Así descubre Israel que es Acán. En Josué 7:16 dice, pues previamente dice que va a ser seleccionada una tribu, y de esa tribu una familia, un linaje, y de ese linaje una familia, y de esa familia una casa, y de esa casa el individuo. Y ese individuo es el que va a ser quemado. No el anatema, sino ese individuo va a ser quemado. Porque la ira de Dios está sobre nosotros. Y como la ira de Dios está sobre nosotros, es mejor que uno perezca que todos nosotros perezcamos. Ok, entonces dice lo siguiente. En Josué 7:16. Y Josué se levantó muy de mañana e hizo acercar a Israel por tribus, y fue designada la tribu de Judá. La tribu de Judá. Judá, uno de los hijos de Israel. Ok. Judá estaba casado, tenía 3 hijos. Algo debió pasar con su esposa, o como en la rutina que vio, su esposa podría que todavía estar con vida. ¿Quién sabe? El caso es que el primer hijo se casa con Tamar, pero el primer hijo muere. El segundo hijo se casa con Tamar. El segundo hijo muere. Entonces Judá dice, bueno, esta señora tiene mala suerte. Le voy a dar al tercer hijo, me lo mata a los 3. Entonces, al tercer hijo no se lo da a Tamar. Tamar se viste de prostituta, aparece en el camino, y Judá se va con ella porque no la reconoce, se va con ella pensando que se está yendo con una prostituta. Y Tamar queda embarazada. Cuando Judá se da cuenta que Tamar ha quedado embarazada, alguien le dice, oye, tu nuera está embarazada, él todo indignado va ahí y han sido infiel a mis 2 hijos muertos. Porque él no le había dado el tercer hijo. Entonces, Tamar, que había cogido un medallón, una señal de Judá, el momento del coito, le muestra y dice, el que es dueño de esto es el padre de los hijos. En ese momento Judá se da cuenta, oh my, es más justa que yo. Y la toma como esposa y no vuelve a acostarse con ella. Pero Judá es declarado por Israel que el cetro será de Judá. El cetro de gobernante será de Judá, y el cetro de gobernante saldrá de Judá. Ahora, Judá está con Tamar. ¿Pero qué ocurre? Fijaros, sucedió que al tiempo de dar a luz, he aquí había mellizos en su seno. Aconteció además que mientras daba a luz, uno de ellos sacó su mano, y la partera la tomó y le ató un hilo escarlata en la mano, diciendo, le ató a la mano al niño un hilo escarlata porque puso la mano fuera, para ver quién era el primogénito. La parturienta dice, este salió primero, versículo 29. Pero aquí sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió. Entonces ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? O sea, que por eso le pusieron por nombre Farés. ¿Qué brecha te has abierto? Para aquellos que han tenido niños, significa precisamente eso. ¿Qué brecha te has abierto? Necesitas puntos. ¿Ok? Ahí lo dejo. Farés también es parés
o Perez, dependiendo de las versiones que lo vean, ¿ok? Es el mismo nombre. Después salió su hermano que tenía el hilo escarlata en la mano y le pusieron por nombre Zerá. ¡Ay! Espera. Judá tiene 2 hijos. Uno tiene la línea escarlata y la línea escarlata es de Zerá. Espera. Que Josué 17 nos dice, mandó acercar a las familias de Judá y fue designada la familia de los de Zerá. E hizo acercar la familia de Zerá hombre por hombre, y Zabdí fue designado. Ay, espera un momentito. Normalmente cuando hablan de las genealogías, a veces no te dicen todos los nombres de la genealogía, te dice, digo, las representantes más grandes de esa familia. Todos son padres. O sea, mi abuelo me llamaba hijo, allá en España, me llamaba a mí hijo. Era mi abuelo, no me llamaba nieto, me llamaba hijo. Entonces, cuando están sacando la línea de quién es anatema, de quién va a ser castigado con la pena capital, sacan de la línea de Zerá, de la tribu de Judá, de la línea de Zerá, donde viene Zabí, y en el versículo 18 dice, mandó acercar su casa hombre por hombre y fue designado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabí, hijo de Zerá, de la tribu de Judá. ¡Ay, ay, 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 ay! Que Acán es la línea escarlata de Judá. Y de Judá tiene que venir el Mesías. De Judá sale el Mesías. Y la línea escarlata es la línea que viene de Judá. Y Acán, que significa problemático, lo que llamaban a Jesús, este ha venido a causarnos problemas. Acán es el que lleva la línea. Entonces Josué y con él todo Israel tomó a Acán, hijo de Zerá, y la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía. Y los llevaron al valle de Acor. Y Josué dijo, ¿por qué nos has turbado? Problemático. ¿Por qué nos has traído problemas? Están usando un juego de palabras porque ese es el significado del nombre Acán. El Señor te turbará a ti. Y todo Israel los apedreó y los quemaron después de haberlo apedreado. Que no solo matan a Acán, que paran la línea, que acaban de cortar la línea del Mesías, que acaban de matar a los hijos de Acán, que Israel acaba de cortar la línea del Mesías. Acaban de matar la generación de Acán y ya no mueven más, porque no hay hija, no hay hijo. Acaban de matar a todos. Israel acaba de matar la proyección del Mesías. Matando a Acán, acaban de matar a Cristo. ¿Se acaban de dar cuenta? Que no hay descendencia de Acán. Déjame contarles de Rahab, otra prostituta, como Tamar. Fijaros. Ahora pues, juradme, dice Rahab, ahora pues juradme por el Señor, ya que os he tratado con bondad
que vosotros trataréis con bondad a la casa de mi padre y dadme una promesa segura. Esto le dice Rahab a los dos espías que ella retuvo en su casa. Y que cuando fueron a preguntar los escondió. Y cuando tocaron a la puerta mintió. Y cuando le dijeron dónde se fueron, ella les dijo, se fueron para otro camino. La prostituta mentirosa dice lo siguiente, que dejaréis vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, con todos los suyos, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. O sea, a Acán, el ladrón, hay que matarlo. Pero a la Rahab prostituta mentirosa hay que salvarla. Pero matando a Acán, paras la línea escarlata que procede de Judá y que te lleva al Mesías. Estás matando a Cristo. Estás parando la línea. Y los hombres le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurarte, a menos que cuando entremos en la tierra ates este cordón de hilo de escarlata a la ventana por la cual nos dejas bajar y reúnas contigo a la casa de tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. Ay, 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 ay. ¿Cuántos de ustedes se están dando cuenta de que el paso del enemigo, Dios ya lleva 3 pasos por delante? Porque a Acán le van a matar la línea de escarlata, van a matar el que lleva la línea del hilo escarlata. El que procede de Tamar, la prostituta. Pero Perez engendra a Esrom. Esrom a Aram. Aram a Amanadab. Amanadab a Nazón. Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boaz. ¡Ay, ay, 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 ay! Rahab retoma la línea. Ella retoma la línea. Otra prostituta. Otra prostituta. Tamar la primera. Rahab la segunda. Otra prostituta toma nuevamente la línea. Salmón engendró a Rahab y Boaz engendró de Ruth, una fuera de Israel, a Obed, y Obed engendró a Isaí, y Isaí engendró al rey David, y David engendró a Salomón de otra prostituta, Betsabé. No sé si se han dado cuenta, pero el Señor no tiene intención de apedrear a las prostitutas. ¿Se han dado cuenta que el Señor no tiene por costumbre apedrear a las prostitutas? Y de Rahab viene Jesús, el Salvador del mundo. Pero no solo para la nación judía, sino para que Dios reúna en él a todos los hijos de Dios a través de la línea roja, que es la línea de la sangre de Cristo. En Isaías 53 dice, todos nosotros nos descarrilamos, como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Suena a Acán, ¿a que sí? Porque todo Israel pecó. Todo Israel pecó. Y Josué rasgó sus vestiduras como Caifás. Y mejor que Acán pereciera, que todos pereciéramos. Y Acán, el que trajo el problema, se convierte en un tipo de Cristo. Y lo matan. No lo mata Dios. Lo mata Israel para encubrir y poner sobre él todo su pecado.
Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Ay, 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 ay. Amigos, cada paso que el enemigo da, Dios tiene 3 pasos por delante, 4 pasos, 5 pasos. Fijaros cuántos pasos que nos dice que sabe el final desde el principio. Hay una imagen todavía muchísimo más falsa que lo que os he mostrado con relación a las dos piedras del ministerio de la condenación y muerte. Y es la imagen en la cual en un lado tienes a Satanás haciendo un pulso con la mano contra Jesús y en el otro lado está Jesús haciendo un pulso. ¿Desde cuándo, en qué cabeza cabe que el creador puede estar de una u otra manera en duda para ganar un pulso contra una criatura? ¿Desde cuándo, en qué cabeza cabe que el que ha diseñado todo esto, que el que sabe el final desde el principio, de una u otra manera está así, llevándose las manos en la cabeza y dice, ay no, que me han matado a Khan? Que me han matado a Khan. ¿Y ahora qué hago? Pues otra prostituta. Pues otra prostituta. No me extraña que Jesús diga que las prostitutas las veréis entrar en el reino antes que vosotros. Antes que vosotros, que tratáis de justificar vuestro pecado, poniendo vuestro pecado sobre otro. Que tratáis de limpiaros a vosotros mismos, culpando al otro, dañando al otro. Cuando es más fácil poner el pecado tuyo sobre el otro, en lugar de tú aceptar tus propias consecuencias, Josué, que metiste la pata, que tenías que haber ido a esas 35 familias y arrodillarte donde ellas y decirles, metí la pata, a mí nadie me mandó mandar a 3,000 personas ahí, y mucho menos de Efraín ponerme enfrente del arca del pacto. A mí nadie me dijo que tendría que estar encima acusando a Dios y hablar como aquellos que salieron de Egipto, deseando regresar a Egipto, y yo, tonto encima, ni siquiera quiero regresar a Egipto, donde había cebollas y donde había comida. No, yo encima quiero regresar al desierto. Y para cubrirme a mí, y para cubrir a toda la nación, y para cubrir al hecho de que hemos sacado oro y plata nosotros para nuestro tesorería, como si nosotros y nuestro Dios depende del oro y de la plata, para cubrir lo mío, mato a Acán, al problemático. Y sin darme cuenta estoy matando la línea del Mesías. Es una representación. Como en Lucas, Cristo les habla a los dos en el camino de Emaús. Dejarme contar la historia de Acán. Porque le dicen, ¿cómo que Moisés habló de todo esto? Oh, ¿cómo que los profetas hablaron de todo esto? Hombre, claro. Dejarme contaros la historia de Acán, que es un tipo de Cristo. Imperfecto, por supuesto. Es un tipo imperfecto, no es un modelo perfecto de Cristo. Es un modelo imperfecto de Cristo. Pero aún y todo, un modelo. Una imagen en la cual podemos ver de qué manera iba a actuar Israel en su pecado contra Cristo, el problemático. Gracias al Señor. Porque en la tumba, cuando se levanta, hay otra prostituta ya. Cuando se levanta en la tumba hay otra prostituta allá. Y dice, este es el evangelio que va a ser predicado. Porque allá donde el evangelio sea predicado, lo que esta mujer ha hecho va a ser mencionado. Se llama el ministerio de la misericordia. Hay gente que anda por ahí
con una piedra en una mano y otra piedra en la otra mano. Me alegra que nuestro Dios es una piedra más grande que esas y las va a hacer polvo para escribir nuestros pecados en el polvo, a escribir nuestros pecados en la arena y luego hacer así. Porque en la arena tus pecados no permanecen por siempre. Dios es bueno siempre. Hey, ¿y a ti quién te ha dicho que Acán no va a ser salvo? Acán ha perdido esta vida a base de golpes de piedra, pero esta vida. Dios ha venido a rescatar a todos aquellos que siguen todavía viviendo con miedo a la muerte. No temas al miedo a la muerte. Porque cuando Dios se refiere a esta muerte, ¿sabes de la qué manera se refiere? Es el valle de sombras de muerte. De sombras de muerte. Alabado sea el Señor por Cristo Jesús, que a pesar de que el pueblo lo mató, el ejemplo y el poder de su resurrección es el que va a levantar no solo a Acán, sino a tus seres queridos y a ti, por lo que sea que estás pasando. ¿Ok? Porque uno puede morir de una piedra en la cabeza, de un cáncer en el hígado o un accidente de tráfico. ¿Ok? El golpe es diferente, pero el final es el mismo. Es la tumba. Gracias a Dios por el poder de la resurrección en Cristo Jesús, que se llevó a todos en la cruz, pero a todos también en sus hombros, para llevar a la humanidad enfrente del Padre. La próxima vez que caminen por las calles y vean a una prostituta, denle un abrazo. Su Salvador es hijo de una. Vamos a cerrar con oración. Gracias, Señor, por ponernos en la medida única. No hay hijos favoritos para un padre amoroso. Ama a todos los hijos por igual. Te damos las gracias, Señor, porque mirando tu amor ecuánimo hacia todos tus hijos, nos ayuda a nosotros también, como hermanos y hermanas, a poder ver a todos tus hijos de la misma manera, con un amor igual para todos. Te lo agradecemos todos, Señor. Te agradecemos también por la historia de Acán, que la podemos leer a día de hoy a través de los ojos de Cristo, porque si no, es una historia que, como la misma historia nos revela, no muestra nada de misericordia. Te damos las gracias, Señor, por Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Espero que os haya sorprendido el estudio y que hayáis sacado todavía más jugo de este estudio. Recordar, la clave es simple. Coger a Jesús, todas las lecciones para tu vida, todas las decisiones que tú tengas que meter en tu vida, que tengas que hacer en tu vida, todas las decisiones, todo. Hay una historia en la Biblia, en la vida de Jesús, que tiene las lecciones que tú necesitas. Las lecciones que tú necesitas están en alguna historia de Jesús y lo único que tienes que hacer es coger esa historia y llevarla a esa historia con esos principios en la zona de oscuridad, o bien en la Biblia, o en la zona de oscuridad, bien en tu vida que necesite ser iluminada. Cuando alguien me dice, me han acusado falsamente, ¿qué hago? Le digo, bueno, mira Jesús. Ya, todos me dicen, mira Jesús. ¿Qué significa mira Jesús? Claro, ¿se dan cuenta que las iglesias dicen, mira Jesús? Sí, ¿qué significa mira Jesús? Te están acusando falsamente. Mira Jesús.
¿Qué significa? Pues mira a Jesús, vete, busca la historia. Ah, mira, que ahí está enfrente de Caifás, ahí está enfrente de Herodes y ahí está enfrente de Pilatos. ¿Qué está haciendo cuando le están acusando falsamente? Callarse. ¿Ok? Ya tiene la solución de tu problema. Ya tiene la solución de tu problema. ¿Has mirado a Jesús? Jesús ya te ha dado la solución. ¿Qué tienes que hacer cuando te acusan falsamente? Cállate. ¿Por qué? Porque has estado mirando a Jesús. Cualquier lección está en la vida de Cristo. Toda lección está en la vida de Cristo. ¿Ok? Muchas bendiciones. Que el Señor los continúe bendiciendo. Ha sido un placer. Nos vemos la próxima semana. Desde Quilichao, Colombia. Feliz sábado desde Cibaté. Sábados. Feliz sábado para todos. Quito, Ecuador, Matilde. Feliz sábado, Mati, qué gusto verte ahí. Feliz sábado. Hola, Susana. Para todos, feliz semana también. Feliz sábado. Feliz sábado Para todos. Para todos. De Chile, Valdivia. Bendiciones desde Castellón, España.